Periodistas por el Cambio. Amigos de Periodistas por el Cambio, tenemos una cita el día de hoy con el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Balda. Nos ha citado en sus oficinas y nosotros queremos mostrarles desde cómo es ingresar para conversar con él y que no sea una entrevista común y corriente. Vamos a ver, esta es la puerta del presidente de la Brigada Parlamentaria. Buenas. Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ademar, ¿cómo estás? Bien, mi hermano. Gracias por esperarnos y tener este espacio con Periodistas por el Cambio. Asiento, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Quiere servirse algo? basta con agua. ¿Una agüita? Entonces, basta agüita, con por agua. favor. Bueno, presidente, hemos venido a visitarle para ver cuál es la vida, la cotidiana vida de un presidente de la Brigada Parlamentaria. Oh, gracias. Gracias. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias. La gente quiere conocer, bueno, hemos estado visitando el lugar, la Brigada Parlamentaria. ¿Cuál es el rol de un presidente de la Brigada Parlamentaria? Bueno, las brigadas parlamentarias se constituyen en los entes descentralizados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y están conformadas por todos los diputados y senadores del departamento, para lo cual se elige en términos de representatividad a un directorio, del cual yo soy el presidente y por ende represento a todos mis colegas parlamentarios del departamento. 3 gestiones ya usted. Esta es mi tercera gestión que estamos iniciando como presidente de la Brigada Parlamentaria y bueno, son muchas las actividades, las labores que se realizan, entre ellas el tema de fiscalización, el tema de apoyo a la gestión pública, pero también y fundamentalmente la aprobación de leyes de carácter nacional para beneficio del departamento. Lo hemos visto muy atentamente en varios programas de televisión y como Periodistas por el Cambio decíamos, no es una actividad fácil, porque a veces el tema político coyuntural, más aún cuando se habla de una gestión que va a elegir al presidente electoral, es más complicado aún. Así es un momento muy importante el que vivimos en nuestro país, es una gestión muy difícil, diría yo, en términos políticos. Esta gestión se va a definir el rumbo que va a asumir el gobierno nacional, pero también se va a definir lo que significa una política de desarrollo a nivel nacional. Y obviamente el tema político ya de por sí es candente, ya de por sí genera tensiones. La política es la defensa de determinados intereses, por un lado la gente que defiende los intereses de grandes empresarios, terratenientes, grandes transnacionales y por otro lado los que defendemos el derecho del pueblo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho de las grandes mayorías en nuestro país. La política históricamente se ha constituido en aquello en todo el mundo, en la historia de la humanidad y en Bolivia no está exenta de aquello. Por eso es que más allá de la representatividad institucional, tenemos fundamentalmente un mandato político, el de luchar por los derechos de la población más desprotegida y hacer prevalecer las grandes conquistas que hasta hoy, gracias al proceso de cambio, gracias al presidente Evo, el líder indígena que ha podido conducir este país de una forma adecuada, pues obviamente buscamos poder potenciar aquello. Es importante hablar de esto y nos abre la curiosidad. En esta época coyuntural, el presidente ya se dio un viaje a Dubái, una invitación que han hecho los Emiratos Árabes y luego a Turquía. A ver, resalto, en la Universidad Pública de Ankara ha sido recibido el presidente y ha sido... ha dado una explicación del proceso económico que vive el país, un modelo, y por lo cual han invitado a inversionistas importantes de Dubái. Hay compromisos que van a venir inversionistas aquí a Bolivia y en Turquía, si hablamos, por ejemplo, 500.000 millones de dólares para activar el comercio. 18 maquinarias en lo que se refiere para los sembradíos de quinoa, una atención para trasplante de riñón. O sea, no se iba en vano el viaje. Mira, hoy Bolivia se constituye en un referente a nivel mundial. Antes del viaje de nuestro hermano presidente, te acordarás, a Dubái y a Turquía, estaba aquí presente el presidente de la India. Sí, muy cierto. Presidente de un país emergente que es una de las economías más importantes y uno de los países más gravitantes en lo que significa el concierto internacional. El presidente de la India llega a Bolivia a entrevistarse con el presidente Evo, a suscribir contratos, a suscribir convenios y apoyo entre pueblos hermanos. Y después Evo, el único presidente
del mundo, recibe la invitación de los empresarios de Dubái y de los empresarios del mundo en su conjunto, porque también fueron empresarios bolivianos, para poder exponer cuál es el modelo económico, social, comunitario y productivo que tenemos en el país, que tanto éxito nos está dando, que permite que seamos la economía de mayor crecimiento en la región, que permite entender que se puede convivir entre empresa privada, pero también lo que es la inversión estatal, las cooperativas, lo que es la economía comunitaria. Y eso al mundo le genera mucha curiosidad a los mismos empresarios. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia para que, haciendo políticas sociales, redistribuyendo la economía, manteniendo un Estado a favor de las grandes mayorías, la cosa en términos económicos, en términos políticos, sociales, nos vaya tan bien? Fue el único presidente invitado. Imagínate, ante los grandes inversionistas del mundo, del globo terráqueo, que permitió y le dio lugar a que podamos exponer qué hacemos en Bolivia, qué hizo el presidente Evo, qué hizo el gobierno del proceso de cambio para tener una situación tan favorable en nuestro país. Y eso fue algo que debemos destacar. Ningún otro país, ningún otro presidente fue invitado para exponer este modelo. Entonces imagínate, hoy Bolivia es un referente a nivel mundial. Yo tenía un profesor que se llama Koichi Fuji, que también mucha gente lo conoce, y lo invitaron, el programa JICA, a que sea parte del apoyo solidario en Bolivia. Entonces él, cuando tuvo una entrevista, dijo Bolivia, pensó que estábamos en África, pensó que éramos un país del África. O sea, no conocían dónde estaba Bolivia. Y sí, eso era lo que sucedía hace 20 años atrás, hace 15 años atrás. Nadie sabía qué era Bolivia, o tenía una referencia negativa: narcotráfico, corrupción, conflictos sociales. Hoy Bolivia está en el imaginario mundial como un referente económico, como un país de desarrollo que permite pensar en que hay cosas que se están haciendo aquí que pueden ser reproducidas en otras partes del mundo. Por un lado, los empresarios más importantes del mundo reunidos en Dubái, y por otro lado, Turquía, que es otro país grande, significativo, y que también invita a nuestro hermano presidente. Es más, Turquía recientemente inauguró una embajada en nuestro país. Ni siquiera nosotros teníamos embajada en Turquía, pero Turquía se adelantó, instaló su embajada y después invitó al hermano presidente para que pueda participar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Bolivia que le atrae tanto a los empresarios privados, que le atrae tanto a las economías emergentes, a los países desarrollados que están generando un desarrollo económico en el mundo, pero también ven en Bolivia un modelo que podría ser replicado para mantener ¿qué? Estabilidad social, económica, política, velando siempre por los intereses de las grandes mayorías? Por eso es que Evo hoy se constituye un referente, y por medio de Evo, Bolivia, mediante los movimientos sociales, mediante el proyecto político que hoy engendra el Estado plurinacional, se constituye en un referente a nivel o a escala global. Ahora, se me viene a la cabeza algo que hasta va a sonar chistoso, y lo digo así desde la metodología periodística, desde nuestro diario vivir. Le marqué tantos cosas o logros que ha tenido la visita del presidente Evo Morales a Turquía, y lo que vemos en las tapas de los periódicos tras su llegada, en las redes sociales, el comentario de algunas autoridades políticas de oposición, es hablar de las novelas turcas. Si uno cuando va charla y dice, bueno, tus novelas también son buenas, pero los logros periodísticamente, hablando de lo positivo, deberían ser, pues, o sea, los 500 millones de dólares, debería ser el tema de lo que se ha conseguido para el trasplante de riñón, para el tema de la quinoa, pero nos basamos en novelas turcas. ¿Cómo ha visto usted esto? Bueno, como una forma de querer minimizar. ¿Pero los medios, además? Sí, es una pena, ¿no? Es una pena que haya sectores de oposición y algunos medios de comunicación que, en vez de resaltar esto que tú decías, el impacto, los convenios, los contratos, la articulación económica, el desarrollo de pueblos hermanos, quiera un poco, como se dice, minimizar con un comentario del presidente sobre lo que ha significado el impacto a nivel global de esta visita. Claro, si tú vas a un lugar, siempre tratas de estar en una suerte de relación amistosa. Hasta la empatía, ¿no? O sea, la
simpatía que tiene. Simpatía, generar una suerte de empatía también. Es como decir, en esta entrevista yo vengo donde Ademar y le digo, oh, qué bonita tu oficina. Claro. Y luego los titulares digan, periodistas por el cambio solo vieron la oficina de Ademar Barda. Claro, y no hablar de la gestión, no hablar de lo que significa el trabajo diario y cotidiano. Esa es una estrategia comunicacional para mí que lo que busca es minimizar, de alguna otra forma desviar la atención de la población sobre los grandes logros. Pero la gente también creo que está consciente. Cuando un presidente de Bolivia fue recibido con honores, pero con todos los honores en rigor de ley, por un presidente de Turquía. Pasó en China. Claro. Ahora en Turquía. Ahora en Rusia también, en países, reitero, emergentes en la economía, son como se dice los leones dormidos, esos países que ahora están desarrollando y que están cambiando todo lo que significa el concierto internacional y que son potencias económicas, militares, políticas y que obviamente permiten pensar en una articulación a escala global. Pero cuando un presidente, dígame, y la gente le pregunto, que conoce algo de historia, cuando un presidente de Bolivia fue convocado por otros estados con tanto impacto y con tanta fuerza a nivel internacional, nunca. Y cuando un presidente fue recibido de esa forma, es como que estuvieran recibiendo, no sé, podríamos pensar en la época de los emperadores, digámoslo así, a otro gobierno parecido al Imperio Romano, digámoslo así. ¿Cuándo? Nunca. Nunca con esa fortaleza, nunca con esa amabilidad, pero fundamentalmente con ese respeto, porque lo que inspira Evo, mediante lo que significa el Estado plurinacional, es respeto y admiración por lo que se está haciendo, porque tú revisas todos los indicadores, salud, educación, carretera, en todos los aspectos son indicadores positivos, son indicadores que a diferencia de Argentina, de Brasil, de Chile, que están en crisis económicas, en hiperinflaciones, en lo que significa la variación del dólar, etcétera, etcétera. En Bolivia la cosa está estable, la cosa está tranquila y es más, nos permite pensar, y eso no es un dato, una elucubración abstracta, nos permite pensar hasta en prestar dinero a otros países. Entonces, creo yo que ese es el acto más importante. Bolivia hoy es un referente mundial. Todo el mundo sabe dónde está Bolivia, para empezar. Y todo el mundo sabe quién gobierna Bolivia. ¿Y quién gobierna Bolivia? Bolivia es un líder indígena que nació del sindicalismo, que nació de lo que significa la lucha social y que es un referente político a nivel mundial. Hay una encuesta, te acordarás tú, Carlitos, ponen a Evo como el tercer presidente a nivel mundial con mayor popularidad. Primero está Putin, Alemania, Angela Merkel y después está Evo. Bolivia. A nivel mundial es el presidente que mayor popularidad en el mundo, reitero, tiene por encima del mismo Trump, que está muy por abajo, o de otras autoridades regionales, Macri, Bolsonaro, ni qué decir, ¿no? Evo se constituye un referente a nivel mundial y a nivel planetario, pero mediante Evo es el modelo económico, mediante Evo es el Estado plurinacional y mediante Evo son las conquistas sociales que hemos tenido gracias a la lucha social en este país. Y quiero destacar que ha sido un encuentro bilateral lo que ocurrió en Turquía. El mismo presidente ha afirmado que va a hacer la visita a Bolivia a finales de este año. Entonces también nosotros lo recibiremos, como hemos recibido al presidente de India, que vino con su propio avión presidencial, que es muy envidiable. Vino con más de 100 personas en su comisión, en su comitiva, y hasta a su esposa le acompañó al presidente de la India, si recordamos. Y algo importante, por ejemplo, Cochabamba, una de las 9 firmas que se hizo con la India es para la ciudadela científica, ¿no? Que va a significar en telecomunicación, en tecnología, el poder respaldar y conformar esta ciudadela científica. No son en vano estas reuniones bilaterales, o como se diría, no solamente es la foto, sino hay ya acciones concretas. Sí. Se viene lo que es el litio, por ejemplo, que es un dulce para muchos países, y el futuro para Bolivia. Así es, el tema farmacéutico también. Recordemos que la India es una potencia en este tema y obviamente otros aspectos que permiten, como tú decías, la reunión entre presidentes, la reunión entre países, entre estados, siempre generan beneficios mutuos. Ese bilateralismo, esa lógica de colaboración, de transferencia tecnológica. No olvidemos que Bolivia está saliendo de un retraso, de un subdesarrollo, producto de muchos años de neoliberalismo, producto de muchos años de gobiernos que nunca pensaron en desarrollarnos, a pesar de que teníamos los recursos naturales necesarios. Hoy Bolivia ha dado un salto cualitativo, cuantitativo. Somos un país que está ingresando a la era
era de la industrialización, somos un país que está administrando bien su economía y obviamente tenemos que dar otros saltos sobre los cuales todavía estamos con algunas desventajas producto de lo que significa nuestra situación, y el tema tecnológico es uno de ellos. Evo decía que ya nos hemos liberado políticamente, socialmente, económicamente, tenemos control de nuestros recursos naturales, tenemos control de nuestras empresas estatales, pero nos falta una parte de esa liberación para consolidar, digamos, la liberación nacional total, que es la liberación científico-tecnológica. Y para eso también necesitamos ayuda de potencias. No lo va a hacer Estados Unidos, no lo van a hacer algunos de sus aliados. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantenernos en la sumisión y la subordinación. Pero por suerte, en el mundo la cosa ha cambiado y hay otros países que de manera desinteresada colaboran al desarrollo de países emergentes, como es el caso de la economía boliviana. Pero lo fundamental, reitero, es lo que el mundo ve ahora en Bolivia. Ve un modelo posible de aplicación en otros lugares. No será un calco y una copia. Se está exportando nuestro modelo económico, ¿no? No será un calco y una copia, pero sí será un referente. Europa, la Asia, África, en caso de Sudamérica o Latinoamérica de igual forma. Ahora, por ejemplo, en Guatemala se habla de un posible Estado plurinacional. Entonces, estamos exportando... Hasta candidatos de Perú que ya hablan de poder copiar lo que ha significado la economía boliviana. Así es. Además, el otro tema importante, y ya no yéndonos fuera del continente, sino ingresando a nuestra región, un vecino país que tenemos es Chile. Los diputados han, como de la buena manera se diría, han solicitado, pero es como una instrucción, ¿no? Porque es la Cámara Legislativa. Solicitaron al presidente Piñera el poder iniciar un diálogo diplomático, recuperar la diplomacia con Bolivia. Se habla del embajador chileno en Bolivia, se habla de hablar del tema marítimo, como se lo había iniciado en 1612. Entonces, o 1862, perdón. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Porque nos decían las organizaciones sociales que los diputados representan al pueblo y el pueblo entonces está pidiendo a Piñera que se siente a la mesa de diálogo con Bolivia. Bolivia ya ha mandado una carta de solicitud de diálogo, no ha habido respuesta. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Yo creo, primero, desde mi punto de análisis, es un triunfo de la diplomacia de nuestro Estado como país. Bolivia asumió demandar a Chile ante la Haya, los resultados todo el mundo los conoce, pero dentro de esos resultados manifiesta la Corte de la Haya que Bolivia nació con mar y que existen temas pendientes en el tema de lo que significa una salida soberana de mar para Bolivia. Y esta situación ha dado lugar a que nosotros como Estado diversifiquemos nuestra economía, pero también podamos generar las condiciones para asumir nuevos puertos de exportación. Está el tema de Puerto Bush, está el tema de Rosario en la Argentina, está el tema de Hilo en el Perú. Y tiene avanzado el Puerto Bush, ¿sí? Increíblemente. Entonces tenemos varias salidas al mar hoy. ¿Y eso debilita económicamente a Chile? Sin lugar a dudas, sí. Este distanciamiento del gobierno chileno y la oligarquía chilena en esa posición históricamente guerrerista, en una posición siempre amenazadora, no es la misma que tiene el pueblo chileno, fundamentalmente del norte chileno. ¿Por qué? Porque si uno va al norte chileno van a ver peruanos, bolivianos, en su gran mayoría bolivianos, peruanos y obviamente también chilenos. Y el dinamismo de esa economía se da fundamentalmente por lo que nosotros llevamos para que pueda ser exportada. Entonces, Chile hoy se ha dado cuenta y está sufriendo en carne propia las consecuencias de lo que significaría un alejamiento total de nuestro país. Claro ejemplo lo que ha pasado de Arica con Puerto Hilo, por ejemplo, en el tema comercial, porque hoy en día el puerto de Hilo ya es un fuerte para la exportación e importación para Bolivia. Así es. Por eso, digamos así, el legislativo chileno entiende esa situación y como tú decías, en base a la representatividad, representan al pueblo chileno y el pueblo chileno internamente le exige al Ejecutivo, al gobierno de Piñera, que deje de lado la confrontación, que deje de lado estas políticas de amenaza, sino más bien que entable un diálogo con nuestro país. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo lo demanda, la economía chilena lo demanda y en ese sentido, por eso te decía, es una victoria de la diplomacia boliviana, pero también es en este caso, es aceptar objetivamente y materialmente que Chile, sin Bolivia, es el más perjudicado.
Que Bolivia sin Chile podemos vivir, lo hemos hecho tanto tiempo, estamos generando condiciones para mayor desarrollo. Claro, porque nuestra economía se va más bien para Chile. Así es, pero Chile sin Bolivia, fundamentalmente el norte chileno, no puede subsistir. Entonces el legislativo entiende aquello, entiende que sí o sí en el siglo XXI estos dos países tienen que sentarse y nosotros obviamente mantener nuestra política como lo hemos hecho hasta ahora, donde pongamos un punto fundamental. Claro, nunca hemos cerrado la puerta del diálogo, nunca hemos cerrado la puerta de la diplomacia de los pueblos, pero tenemos y lo vamos a hacer, poner en el punto, en la mesa de discusión, el tema del mar. Para nosotros el mar no es un tema zanjado, más al contrario es un tema pendiente, y hasta que no tengamos salida soberana hacia el mar, ese tiene que ser el hilo conductor de reentablar relaciones con el vecino país. Y quiero rescatar algo que dijo Ademar para recordar de lo que ha pasado en La Haya. La Haya, la Corte Internacional de Justicia, ha reconocido que Bolivia nació con mar y ha señalado que hay temas pendientes con Chile y ha recomendado un diálogo. Entonces, no más es cumplir también la petición que hace la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así es, y ese es el triunfo de nuestra diplomacia, el triunfo de nuestra posición como Estado. Y claro, hoy se ha dado ese avance. Es un gran avance porque en todos los países el legislativo se constituye, digámoslo así, en el primer poder de Estado, por lo que significa la representatividad del pueblo. Y el órgano ejecutivo o el poder ejecutivo en el caso de Chile tendría que acatar esta decisión, porque si no estaría vulnerando lo que significa esta lógica del poder constituido. Es decir, los representantes del pueblo, los que hablan a nombre del pueblo, le exigen al Ejecutivo que pueda entablar un diálogo con Bolivia, que pueda restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia. Y claro, nosotros nunca hemos negado aquello, pero siempre hemos dicho, aquí hay un tema pendiente y ese tema se tiene que discutir. El señor Piñera seguramente hoy está, como se dice, entre la espada y la pared. Ni siquiera sus propios parlamentarios, por así decirlo, han podido sostener algo que es insostenible. Sin Bolivia, sin Chile, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, hemos podido vivir y estamos desarrollando nuestra economía. Pero Chile sin Bolivia, fundamentalmente, reitero, el norte chileno, es muy difícil que pueda mantener a tanta gente sin lo que significa nuestro respaldo y fundamentalmente nuestro dinamismo económico. Bueno, ya para terminar esta entrevista, algo curioso que ha pasado en la Semana de Mar es la declaración de José María Leyes. ¿Es preso político? Es la pregunta, porque decía, soy un preso político. Mira, la oposición siempre ha utilizado esta estrategia. El señor Suárez en Beni, el exprefecto de Pando y todas las autoridades de la oposición que están en posibles actos de corrupción o investigados por posibles actos de corrupción, siempre han evadido explicar ante la población de qué realmente sucedió, y siempre han llevado este tema judicial a un tema político, o por lo menos han querido desviar la atención del tema judicial para un tema político. Pero mochilas 1, mochilas 2, mochilas 3, cámaras, el tema ahora de don Alex Contreras, de Ninosca Lazarte. El tema de la estafa o presumida estafa, también te acordarás, de 1 millón de bolivianos. Exactamente. O sea, hay tantas cosas ahí que están siendo investigadas y que en muchos casos han sido denunciados por sus propios partidarios, y que ahora nos vengan a decir que se autodenominan como presos políticos, realmente es una exageración. Yo decía, y lo vuelvo a repetir, yo creo que en Bolivia la oposición son políticos con delirio de persecución, que no es lo mismo ser perseguido político. ¿Por qué? Porque hay gente que, como te digo, desviar el tema fundamental, tú decías, mochila 1, 2, 3, cámara china, asfalto o el cemento asfáltico, estafas, etcétera, etcétera, y teniendo tantas cosas ahí pendientes, tantas evidencias, tantas cuestiones que obviamente la justicia debe dirimir, y que quieran autodenominarse como presos políticos, es realmente un insulto a la inteligencia de la población. Cochabamba está consciente, Cochabamba le dijo está que segura. tiene solamente meses, el MAS,
que están en los últimos meses. Bueno, ellos quisieran que fuese así, ellos quisieran, pero eso obviamente lo va a definir el pueblo boliviano en las urnas. Hoy el gobierno de Evo es un gobierno sólido, estable, es un gobierno que ha devuelto la dignidad, la soberanía a todo un país, y yo estoy convencido de que no son ni los últimos meses, más al contrario, van a ser muchos meses más que vamos a tener Evo para largo y gobierno del presidente y del movimiento sociales para largo. Lo que sí está ahí, como digámoslo así, bastante claro, es que Leyes y todo el grupo de los demócratas hoy no saben cómo deshacerse de esa mochila pesada de la corrupción. Exacto. Ortiz y todo el séquito y el Estado Mayor de los demócratas vinieron a Cochabamba a declarar un mártir por la democracia, el primer mártir del 21F y no sé qué cuestiones, en vez de asumir una posición de distancia con el señor José María Leyes. Por eso es que hoy, de manera estratégica, mediática, política, quiere nuevamente hacerlo ver como un preso político. Aquí no hay ningún preso político. Aquí se ha procedido, al igual que en Quillacollo, al igual que en Sacaba, al igual que en otros municipios como Independencia, me acuerdo, o en otros... O sea, no es solamente a este partido de los demócratas, claro, sino el que comete corrupción, comete y tiene que ser castigado. Y así tiene que ser, venga de donde venga. Mira, yo lo conocí al presidente del Consejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga, pero bueno, está siendo investigado desde el MAS, está siendo investigado, bueno, tendrá que esclarecer su situación ante la justicia, o el señor Jaita, tantas otras gentes que están ahí. Aquí no hay preferencia. No hay preferencia porque es un principio del Estado plurinacional la lucha o la cero tolerancia contra la corrupción. Y que hoy el señor José María Leyes busque estos adjetivos o estos autodenominativos, autopresos políticos, podríamos decir, es realmente una burla para la población. Hay políticos con delirio de persecución, que no es lo mismo. Y obviamente, en vez de agarrar las cámaras y decir que van a hablar sobre un tema u otro tema, deberían referirse a la opinión pública y, por lo menos por respeto a los que lo eligieron, esclarecer qué pasó con la mochila 1, 2, 3, cámaras chinas, cemento asfáltico, supuestos sobornos, extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cosas que seguramente están saliendo a la luz. Es Ademar Vargas, el presidente de la Brigada Parlamentaria. Hoy nos ha recibido a Periodistas por el Cambio en su oficina. Hemos pedido una cita, nos se ha concedido. Y bueno, también hemos conocido el trabajo que hace desde la Brigada Parlamentaria. Y así cada semana vamos a estar visitando para poder conversar con otras personalidades en nuestra tierra Cochabamba. Bueno, Ademar, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. La visita. Y antes de irme voy a dar un saludo para Periodistas por el Cambio, que ahí están en el set. Bueno, nuestros hermanos de Periodistas por el Cambio sigan con esta acción, con esta actividad. Necesitábamos que se pueda organizar una estructura para que le devuelva la voz a los que nunca o fueron ocultados o enajenados. Medios de comunicación privados que en su momento hablaban a nombre del pueblo, pero nunca consultaban al pueblo. Y creo que esa es la lógica del Periodista por el Cambio. Es un periodista que está buscando la transformación, la revolución y devolver la voz al pueblo. Muchas felicidades y sigan adelante. Además era radialista también antes. Sí, sí, ¿no? sí. Sabe de comunicación. Bueno, gracias. Muchas gracias y un saludo cordial a toda la gente linda que nos ve por este importante medio de comunicación. Volvemos rápidamente a estudios. Hemos estado en la Brigada Parlamentaria aquí en Cochabamba. Periodistas por el Cambio.